Bienvenidos a nuestro canal KN Automotive. Bueno, pues aquí nosotros estamos trabajando en una 2009 Town Country. El problema de esta camioneta, el cliente nos dijo que perdía fuerza y que de repente temblaba mucho el motor. Entonces nos dimos la tarea poner el escáner, checar, ver el misfire, andar, ver las fallas en vivo. Nos dimos cuenta que traía una falla pues complicada por la razón de que traía el código P0300 y el código P0305, que es misfire el número 5. Por solucionar este problema era el código P2305 que dice Ignition Coil to Secondary. Entonces en ese estuvimos trabajando por la razón de que cuando empezaba a calentarse empezaba a fallar el cilindro número 5, y vamos a sacar lo que es la bujía o spark plug. Y en efecto sí, sacamos la bujía y nos dimos cuenta que estaba craqueada, estaba quebrada, pero nos hubiera dado gusto que ahí se hubiera terminado el problema, porque el problema persistió, que ya nomás se calentaba la camioneta, empezaba a cortarse lo que es la chispa de la bujía número 5 y la bujía número 2. Entonces ahí es donde se nos empezó a complicar poquito más el problema. Vimos ahí que estaba la luz prendida el cheque engine. Nos fuimos a sacar a ver los datos, a ver cuándo había vuelto a fallar, pero no había ninguna falla. Nos fuimos a leer los códigos. No había ningún código de falla, pero la camioneta seguía fallando. Entonces tuvimos que checar la continuidad de lo que es la computadora hasta los ignition coil. Entonces sí había continuidad, estaba todo perfecto, pero ya nomás se calentaba y empezaba a fallar. El problema estaba que estaba en el harness o en el cableado. Es muy importante la visión visual, que estuvimos checando lo que es el cableado, el arnés, que como les digo en un principio, el código que era el P2305 Ignition Coil Secondary, había insuficiente ionización. Bueno, había como que no había suficiente poder para que estuvieran trabajando esos dos cilindros. Entonces se cortaba definitivamente la chispa, y uno de los conectores no estaba bien enchufado, no estaba bien conectado, y al momento que se calentaba la camioneta empezaba a generar calentamiento y empezaba a vibrar, y el conector se empezaba a desenchufar poco a poco, y al último nos dimos cuenta que necesitaba estar bien enchufado, bien, pues lógico, bien conectado, y eso fue lo que solucionó el problema. Pues más que todo son fallas electrónicas. Y bueno, espero que les haya gustado el video y que se sigan suscribiendo al canal, y un saludo para todos. Hasta luego.